todavía no nos damos cuenta de las consecuencias de todas las bravatas que le ha lanzado el presidente Trump al mundo. Veamos por partes. México, el presidente Trump pone otra vez a México en el centro de la controversia y fíjense ustedes cómo se refiere a México. A mí esa es la parte que me da vergüenza de mi país. Tú y yo sabemos qué es la Cuarta Transformación, sabemos qué es Morena, sabemos qué es Morena, sabemos definitivamente que la relación de López Obrador con el narcotráfico es una realidad. Sabemos que la relación que tiene López Obrador con el actual gobierno es una realidad de mando. Y entonces, lo que dice Donald Trump es una verdad de a libra. Véanlo ustedes, por favor. Gentlemen, the territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels that murder, rape, torture, and exercise total control. They have total control over a whole nation, posing a grave threat to our national security. The cartels are waging war in America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. Five nights ago, Mexican authorities, because of our tariff policies being imposed on them, think of this, handed over to us 29 of the biggest cartel leaders in their country. That has never happened before. They want to make us happy. First time ever. But we need Mexico and Canada to do much more than they've done, and they have to stop the fentanyl and drugs pouring into the USA. They're going to stop it. I have sent Congress a detailed funding request laying out exactly how we will eliminate these threats to protect our homeland and complete the largest deportation operation in American history, larger even than current record holder President Dwight D. Eisenhower, a moderate man, but someone who believed very strongly in borders. Americans expect Congress to send me this funding without delay so I can sign it into law. So, Mr. Speaker, John Thune, both of you, I hope you're going to be able to do that, Mr. Speaker. Thank you. Mr. Leader, thank you. Thank you very much. And let's get it to me. I'll sign it so fast, you won't even believe it. Bueno, dice, tremendo, digo, para las personas que no quise meterme, pero lo que dice es muy triste, darnos cuenta de que nuestros vecinos del sur están gobernados por el narcotráfico. El narcotráfico está controlando ese país completamente. Y ahora los mexicanos nos quieren tener contentos, nos acaban de mandar a 29 narcotraficantes porque quieren agradarnos. Nunca había pasado esto en la historia, pero quieren agradarnos y para nosotros es muy importante el que nos demos cuenta que el gobierno de los Estados Unidos no tiene los elementos en la mano, por lo menos políticamente hablando, para poder decir, pues si el gobierno mexicano está totalmente controlado por el narcotráfico, pues entonces yo necesito que quien esté gobernando me diga cómo está esa relación. Pero como el gobierno mexicano no le va a decir nunca al gobierno de Donald Trump cómo está esa relación, entonces van a tener que ser los narcotraficantes que tienen su poder los que no solamente le tienen que decir cómo está la relación del narcotráfico con el gobierno mexicano, sino que le tienen que decir cómo estuvo, y de hecho ya le dijeron cómo estuvo la relación de El Mayo Zambada con el gobierno de López Obrador,
con el gobierno de Claudia Sheinbaum y con los gobiernos anteriores, Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas, porque el Mayo estuvo en todos y tuvo relación con todos, con mayor o menor influencia. Y pienso que mi ejemplo, ¿no? Que si aquí está el gobierno, durante todos los gobiernos anteriores a López Obrador, el gobierno estaba arriba y el narcotráfico abajo. En el gobierno de López Obrador, esa es la única variable importante en este momento para mí. La única variable es que ahora el gobierno está abajo y el narcotráfico está arriba. En la relación de poder entre un poder institucional, vamos a llamarlo entre comillas, institucional, y un poder fáctico, o sea, un poder de hecho. Pero el poder institucional de Claudia se va a desvanecer cuando se llegue a comprobar internacionalmente, como ya hemos propuesto a la Corte Internacional de La Haya, que la presidente de México entró a gobernar nuestro país de forma ilegal, habiéndose robado las elecciones del 2024. ¿Quién se la robó? Claudia. Pues sí, Claudia. Pues sí, pero también fue López Obrador y también fue el sistema político de Morena. El presidente Trump toma el gobierno mexicano y no va a haber nada que le satisfaga a Donald Trump bajo el pretexto del fentanilo, no cuando pare el fentanilo de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Y aparte, quiero decirles con sensatez, yo creo que el flujo de fentanilo, de cocaína, de metanfetaminas y de marihuana de México hacia los Estados Unidos no va a parar nunca. Nunca, porque siempre habrá quien se encargue de ello. Pero el pretexto del fentanilo tendrá que hacer que el gobierno mexicano se doble ante los norteamericanos para llegar a darle al gobierno de Donald Trump alguna satisfacción en donde algún día pudiera decir, ya me doy por satisfecho por las acciones que ha hecho México, de mis exigencias. Y sigo pensando que la máxima satisfacción que está pensando en este momento Donald Trump es Andrés Manuel López Obrador. El poder de López Obrador no terminó, pero la presencia de López Obrador, o más bien dicho, la ausencia de López Obrador, la falta de su presencia, la ausencia de López Obrador lo ha debilitado. Y ahora pudiera ser una cabeza a sacrificar, la cabeza a sacrificar para enderezar la relación con Trump. ¿Qué implicaría? Una total ruptura de Claudia sobre López Obrador. ¿La veo? No la veo. Yo no veo una ruptura porque hay gente que especula y que dice, bueno, pues es que Claudia tiene el pretexto perfecto para entregar a López Obrador y quitarse un alacrán del hombro con Donald Trump. No lo va a hacer. Yo estoy completamente convencido que la lealtad de Claudia está condicionada a la estabilidad de Claudia. Porque si alguien pudiera desestabilizar al actual presidente de México, aparte de Donald Trump, es Andrés Manuel López Obrador. Por eso, todavía Andrés López Beltrán, el hijo del presidente, digamos, en funciones,
sigue teniendo una influencia en el panorama político mexicano, fungiendo como secretario general de Morena, pero en realidad su función es la de presidente del partido político de su papá, una especie como de niño verde. Jorge González Torres fue el papá del partido del Tucán, después llegó su hijo, el niño verde, Jorge Emilio González Hernández, Jorge Emilio González, y ese se convirtió en el líder del Partido Verde, que ahora está en la sombra y desde la sombra gobierna y nadie le hace caso, gobierna su partido. Bueno, así como el niño verde gobierna el Partido Verde, Andrés gobierna el partido de su papá. Y Claudia, que no soporta al hijo del presidente, lo solapa, porque sabe que no puede hacer nada para contraponerse a la voluntad de Andrés Manuel López Obrador, de que ahí esté su hijo presente, porque es su siguiente carta. Todo eso se sabe en Washington. Y Washington tiene la sartén por el mango, porque no es la primera vez que Donald Trump lanza este tipo de acusaciones de este calibre, ¿no? De decir que el primero dijo, el gobierno de México tiene una inaceptable relación con el narcotráfico, y la declaración de ayer fue una cosa es una inaceptable relación con el narcotráfico y otra cosa es decir, México está gobernado por el narcotráfico. México está gobernado por los carteles. Eso fue lo que dijo el día de ayer. Bueno, ahora las palabras empiezan a ser respaldadas por una serie de medidas agresivas por parte de la administración Trump. Se estarán cancelando visas a funcionarios mexicanos trabajando en el desempeño de consulado. Saben ustedes que el país que tiene un mayor número de consulados en otro es México en los Estados Unidos. Son 60 consulados. Esto va a endurecer la política de la Casa Blanca con respecto a quienes acepta y quienes rechaza de los funcionarios mexicanos. Ahí viene un endurecimiento que estará fincado en las sanciones económicas que ya conocemos, pero también la amenaza de medidas más drásticas si el gobierno mexicano no actúa con contundencia. Y ahí la contundencia para mí, la ficha de cambio es Andrés Manuel López Obrador. En un intento desesperado por mitigar la crisis diplomática y evitar represalias comerciales, el gobierno de Claudia ha optado por una estrategia reactiva que, más que mostrar soberanía, evidencia una postura de obediencia a la presión de Washington. Las acciones implementadas en los últimos meses responden directamente a las exigencias del anaranjado. Decomisos masivos de fentanilo, un intento por, a través de operativos, tratar de mostrar que se puede pegar al fentanilo en México y a los precursores químicos de este, pero no ha sido esto satisfactorio, no ha sido un cambio real, estructural de la relación, sino una estrategia para calmar la presión política norteamericana. El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, el gobierno de nuestro lado ha destinado miles de elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fronteriza y evitar con esto el tráfico de drogas y también el tráfico de migrantes. Este movimiento responde directamente a las exigencias del presidente Trump, quien ha insistido en que México debe hacer más para contener la crisis migratoria y el narcotráfico. La entrega de estos capos 29 pues me deja una pregunta muy fuerte, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué hasta ahora?
la aceptación de esta serie de deportaciones masivas, en las que México ha aceptado la repatriación de miles de migrantes en los últimos meses, cediendo una vez más ante la agenda de Trump en esta materia, en la materia migratoria. El país se ha convertido en una especie de patio trasero, que es una frase que no gusta, ni a mí me gusta, ni a nadie creo. Nos gusta saber que somos el patio trasero de los Estados Unidos. Pero Sheinbaum plantea que ella dará a conocer las medidas tomadas por el gobierno mexicano en un acto multitudinario el domingo en el Zócalo, haciendo de este un espectáculo político social populista. La más reciente medida de la administración Trump de la revocación de visas a funcionarios mexicanos, pues se va a tener que ver en los hechos de cuando sepamos quiénes son los funcionarios mexicanos trabajando en los Estados Unidos que han sido regresados. Y ahí pienso que la lista puede ser muy larga. Hay cada patán trabajando en consulados, así como hay gente buena, la mayoría no lo es, del cuerpo diplomático, o más bien dicho, político de Morena en los consulados mexicanos en los Estados Unidos. Las palabras de Trump no surgieron de la nada. México ha sido gobernado por políticos que han facilitado, permitido, participado activamente en el narcotráfico. La lista de nombres es muy grande, pero la lista la encabeza Andrés Manuel López Obrador, señalado con investigaciones y con testimonios en juicios llevados por narcotraficantes en los Estados Unidos, pactos con el crimen durante la administración de López Obrador. Su política de abrazos y no balazos, pues hizo la imagen de un narcopresidente. Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narco. Su liberación, gestionada por López Obrador, reforzó la sospecha de la complicidad con las altas esferas del poder. Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, actualmente en juicio en Nueva York por presuntamente haber colaborado con el cártel de Sinaloa. Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación, ex gobernador de Tabasco, ex corcholata, un hombre clave del obradorismo, ha sido señalado en investigaciones periodísticas por presuntos nexos con grupos criminales. Cuitláhuac García, ex gobernador de Veracruz, está bajo la lupa por desvíos multimillonarios y presuntos vínculos con redes criminales, ligado también con desapariciones forzadas. Rutilio Escandón, ex gobernador de Chiapas, acusado de haber permitido que el Estado se convirtiera en un corredor estratégico del narcotráfico. Rutilio Escandón, es uno de los hombres más cercanos a López Obrador. Rutilio Escandón acaba de ser nombrado cónsul de México en Miami. Estoy por enterarme, en el momento en que así sea, se los anunciaré, pero estoy prácticamente seguro que uno de los expulsados de los Estados Unidos va a ser él, el cónsul mexicano en Miami. Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, enfrenta acusaciones por desfalcos millonarios. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, ex presidente nacional de Morena, descartando a mi querido Porfirio Muñoz Ledo. Miembro, cabeza del huachicol fiscal, un hombre ligado con la delincuencia organizada. Ricardo Monreal,
y la pléyade de monreales ligados directamente con el narcotráfico. Y así nos vamos. La lista es enorme. Ahora, pues tenemos a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, protegido de manera insostenible por el gobierno de López Obrador. Américo Villarreal, ligado con las mismas fuerzas que pudieran involucrar a gente del cártel del Golfo con el gobernador de Tamaulipas. Estos casos son, hay muchos, ¿no? Alfonso Durazo, la gobernadora de Baja California, la de Quintana Roo, en fin, la lista es enorme. Y todo esto nos habla de un verdadero narcogobierno. Trump tiene todos estos nombres y más. Y lo importante que les quiero comunicar es que ya está listo para atacar. El discurso de Trump no es solamente una advertencia, es una sentencia de muerte política para quienes han sido cómplices del narcotráfico en México. Por eso, por esta sentencia de muerte política, pienso que López Obrador es el hombre que encabeza la lista de los presuntos involucrados. El obradorismo es el narcotráfico. Y López Obrador sabe que Donald Trump lo sabe. Y les vuelvo a hacer la misma pregunta que he hecho en programas anteriores. ¿En dónde está López Obrador? ¿En dónde se esconde López Obrador? ¿Qué es lo que anima a López Obrador hoy para poderse sentir seguro? ¿El exilio? ¿El acabar en Cuba sus días? ¿El acabar en Nicaragua, en Venezuela? ¿El acabar en Chile? No lo sé. ¿El acabar en algún sitio comunista de izquierda, en algún pueblo perdido en Brasil? No sé. No, yo creo que López Obrador no solamente está consciente de que pesa sobre él una espada de Damocles, sino que también debe estar consciente de que por lo menos uno de sus 3 hijos del primer matrimonio, y me refiero a Andrés López Beltrán, también está en la picota. Y también es otro de los elementos que ha tenido que ver con relación extralegal en el propio desempeño del gobierno de López Obrador y extralegal en el propio desempeño del narcotráfico en el gobierno de López Obrador. Hay la consigna de que han tenido relación con hijos del Chapo Guzmán en excesos, en francachelas, en reuniones. Hay por ahí una muy famosa de antes de que empezara el sexenio de López Obrador, en la que preguntó: ¿en dónde están mis hijos? Y resultó que cuando fueron localizados, estaban en una fiesta, en un rancho de los hijos del Chapo Guzmán. Trump está totalmente empapado en todo esto. Y se lo hacen ver las agencias de investigación, la DEA, la CIA, el FBI, se lo hacen ver en la Secretaría de la Defensa, en la Marina, se lo hacen ver en el Homeland Department, en el Poder Judicial, que está llevando casos en los que se han desahogado cientos de miles de fojas de información estratégica de narcotraficantes. Ahora, yo quiero decir con esto que la voz o el testimonio de un narcotraficante tenga el peso absoluto de la verdad. Yo más bien diría que esta gente tiene un peso absoluto de la conveniencia.
porque el escupir datos que les resulten atractivo al gobierno norteamericano, por supuesto que les va a bajar sus penas, pero tienen que tener un sustento de verdad. Habrá algunas cosas que sean fidedignas, habrá otras que no. Por eso es importante la prisión del Mayo Zambada, porque desde mi entender ha sido el que más valiosa información le ha proporcionado al actual gobierno de la Casa Blanca. Esta sentencia del presidente Trump, esta determinación, arrincona al gobierno mexicano. El Chapo, el Mayo, poseen toda la información clave, no solamente de estos políticos o hijos de políticos de los que les hablo, tienen información de militares en activo y en retiro, tienen información de empresarios que han hecho pactos con el narcotráfico. Las cancelaciones de visas son solamente el comienzo de la reactividad que va a tener la Casa Blanca sobre este tipo de temas. Y lo que vendrá será seguramente devastador para la clase política mexicana. Y ahí puede salpicar a López Obrador y también a Peña Nieto. Y por supuesto que hay un sinfín de culpabilidades que son mucho más que demostrables, empezando por la riqueza de sus protagonistas. Claudia Sheinbaum puede condenar estas declaraciones, pero la realidad es ineludible. Trump no necesita que México reconozca el problema porque él ya lo tiene documentado. Y esto es para mí lo importante que hay que comunicar, porque estuve viendo los periódicos hoy en la mañana y se habla de los aranceles, pero de esta directa locución de Donald Trump hablando que México está gobernado por el narcotráfico y que es muy triste esa realidad, es una tormenta que propone que Trump no va a estar negociando, sino que va a estar ejecutando un plan para limpiar la frontera, para aplastar al narcoestado mexicano, aplastar al narcotráfico en el gobierno. Y la pregunta ya no es si México puede resistir esta presión, es cuánto tiempo tardará Washington en ir por las cabezas de los responsables.